Hola, nosotros somos estudiantes de la licenciatura de Terapia Física y Rehabilitación en la Universidad de Guanajuato. Hoy hablaremos del tema de terapia manual. Entonces, empecemos por definir qué es terapia manual. Bueno, pues la terapia manual es una parte de la fisioterapia constituida por el conjunto de métodos y actos con la finalidad terapéutica o preventiva que aplicamos manualmente sobre los tejidos musculares, óseos, conjuntivos y nerviosos. Obtiene de forma directa o refleja reacciones fisiológicas que equilibran y normalizan las diversas alteraciones musculares, osteoarticulares, orgánicas y funcionales, así como sus manifestaciones dolorosas. En las últimas décadas, su desarrollo se ha fundamentado al estudio de las neurociencias y la esfera psicosocial, por lo tanto, abordaremos un poco de su historia. Las primeras maniobras de masoterapia y manipulación tienen un origen religioso ancestral. Hipócrates utilizó la tracción para tratar afecciones espinales, mientras que Galeno desarrolló conocimientos en raquis y raíces nerviosas. Por su parte, Cornelio Celso utilizó la aplicación de masaje de forma profesional, que se aplicaba en los baños romanos y en los coliseos para tratar a los gladiadores. En la Edad Media, debido a las plagas y a que había infecciones, se evitaba el contacto directo con los pacientes. Entonces, fue hasta la época moderna donde se vivió un gran auge de la terapia manual, con la aparición de distintas profesiones como la fisioterapia, la osteopatía y la quiropraxia. Link desarrolló la cinesioterapia mediante la gimnasia sueca, donde trasladó el término de curanderismo a ser considerada una ciencia médica. Por su parte, la osteopatía, que surgió en 1874 por Taylor Steele, quien buscaba una forma diferente de abordar las enfermedades mediante movilizaciones y manipulaciones vertebrales. William Sutherland acuña el término de osteopatía craniosacra a través del movimiento respiratorio primario. Daniel David Palmer, terapeuta autodidacta, crea la quiropraxia. Este método combina técnica y filosofía, basada en que la enfermedad está provocada por el mal funcionamiento de los órganos debido a una perturbación de la transmisión nerviosa, resultado de una subluxación vertebral. Es entonces cuando en el siglo XX se crean conceptos de terapia manual, ortopédica y se introduce en la medicina oficial el término de terapia manual. Boder desarrolla en 1928 el drenaje linfático manual. Mennel y Siriax introducen la manipulación articular en la comunidad médica londinense. Ambos aportan su conocimiento para formar fisioterapeutas. James Siriax diseña un original método diagnóstico de alteraciones articulares para fisioterapeutas, a los que se consideraba los profesionales con el mayor conocimiento práctico de la anatomía aplicada y de las técnicas manuales. Por su parte, Maitland, considerado uno de los terapeutas más influyentes en el método de la exploración y tratamiento de alteraciones neuromusculoesqueléticas mediante las técnicas de manipulación y movilización. Mulligan utilizó los movimientos accesorios y los combinó con los movimientos fisiológicos, creando la movilización con movimiento. Travell y Simons crearon el diagnóstico y el tratamiento de los puntos gatillo. Cada uno de ellos elaboró conceptos, términos y enfoques de evaluación y de tratamiento que se han utilizado ampliamente hasta la actualidad. A partir de la década de 1960, surge la necesidad de agrupar todos estos métodos y técnicas, por lo que se crea la Federación Internacional de Terapia Manual Ortopédica, que tiene como objetivo promover la excelencia clínica y académica de los fisioterapeutas que actúan en el ámbito musculoesquelético. Y bueno, hoy en día la terapia manual ortopédica se orienta hacia enfoques que se apoyan más en las prácticas basadas en la evidencia que en opiniones de expertos. Sin embargo, la contribución de los profesionales del pasado es esencial para comprender la práctica actual. Dicha federación, como corriente de trabajo en fisioterapia, acepta y avala los siguientes métodos y técnicas. Como método, avala el método Siriax, Kaltenburg, Mackenzie, Maitland, miofascial, movilización del sistema nervioso según el concepto de Botter, osteopatía, quiropraxia y masaje del tejido conjuntivo. Como técnica, avala dos tipos de técnicas, neuromusculares y articulares. Entre las neuromusculares tenemos estiramientos tendomusculares aponeuróticos, contracción, relajación, inhibición recíproca funcionales y corrección de posicionamientos de puntos gatillo. Y como articulares tenemos una movilización rítmica articular de baja velocidad, deslizamientos, oscilaciones, tracciones,
técnicas combinadas, técnicas con impulso de alta velocidad, directas, indirectas o combinadas. Generalmente, las técnicas y métodos de terapia manual establecen 5 conceptos básicos que participan en la integración global del cuerpo. Y uno de ellos es el holismo. Este se refiere a un modelo que va a evaluar al sistema musculoesquelético de modo integral, relacionando la estructura con la función y la dimensión psicoemocional del paciente. Otro de ellos es el control neurológico, que nos dice que a través del sistema nervioso se produce la integración entre estructura y función. Otro es la función circulatoria. Este nos dice que es de gran importancia mantener un área bien irrigada, para mantener así un medio ambiente celular de todo el cuerpo, el cual se puede ver afectado por una patología. Otro de ellos es el gasto energético, que dice que las funciones musculoesqueléticas afectan directamente en el aumento del gasto cardíaco, lo que es en reposo y en actividad. Y el último de ellos es la autorregulación. Este es el objetivo de la terapia manual, y es mantener y restaurar los mecanismos homeostáticos, otorgando así al propio cuerpo la capacidad de autocuración. Dentro de la evaluación de la terapia manual se establece un diagnóstico estructural que forma parte del mismo diagnóstico fisioterapéutico y que tiene entre sus procedimientos de evaluación uno de ellos y muy importante, que es la palpación dinámica. Esta está orientada a valorar las alteraciones de la movilidad para detectar así parámetros de restricción y dolor. En el numeroso arsenal de métodos y técnicas que tenemos en terapia manual, existen 2 principales, que se dividen en estructurales y funcionales. Y bueno, la diferencia entre ambas es la dirección inicial del movimiento. En las estructurales será en dirección a la barrera de restricción, mientras que en las funcionales será en dirección contraria a la barrera de la restricción. Por su parte, hablando ya del abordaje de terapia manual, existen reglas que hay que tomar en cuenta cuando vamos a la manipulación manual, las cuales son: el paciente debe estar relajado, con apoyo de la articulación que vayamos a tratar. El examinador debe parecer relajado. Localizar la línea articular sobre la cual vamos a trabajar. Una mano se va a estabilizar, mientras que la otra mano es la que va a manipular. Se mueve un solo segmento del par cinemático. Y será en una dirección con la fuerza apropiada. Dentro de la terapia manual van a existir indicaciones y contraindicaciones. En las contraindicaciones principales vamos a encontrar como contraindicaciones óseas, que son osteoporosis, procesos tumorales y procesos en fases agudas. En las contraindicaciones nerviosas vamos a encontrar compresiones medulares, hernias discales exteriorizadas. También existen contraindicaciones vasculares, como son alteraciones en la arteria vertebral y hemofilia. Y también por último las psíquicas, que son trastornos conductivos y conductuales. Sin embargo, Jeffrey D. Bolin establece que si la terapia manual puede influir de forma favorable en la recuperación de un trastorno, esta está indicada, pero siempre y cuando no haya otra forma de intervención que se establezca más adecuada para el paciente. En caso contrario, estará contraindicada. Muy bien, ahora que conocemos los principios, la historia, así como las contraindicaciones e indicaciones de la terapia manual, podemos concluir en que existe una gran gama de métodos y técnicas las cuales abordan al paciente desde la estructura y la función, pero nunca olvidando el concepto psicoemocional y social del paciente. Sin embargo, existe muy poca evidencia, tanto científica como clínica. Es por eso que este tema de la terapia manual se ha vuelto muy controversial. Y bueno, ahora iremos con un profesional de la terapia manual a ver qué nos cuenta sobre esto. ¿Puedes presentarte? Sí, claro. Me llamo Mercedes. La mayoría de la gente profesionalmente me conoce como Mercedes. Tengo como en práctica que me animé a empezar a tocar a la gente 12 años, ya dando masajes. Primero empecé con masajes. Después me especialicé, tomé 2 diplomados de quiropraxia y osteopatía. Entre relajantes, masajes relajantes, terapias manuales. Casi no me gusta usar aparatos,
prefiero la mano y confío en mis manos. Y mi inclinación es más holística, un poco más integral, tomando en cuenta que el cuerpo es un todo, es emoción, es mente y es físico, y que lo que está aquí afuera está dentro. Entonces nada desde mi punto de vista es meramente físico y que se tienen que contemplar esos. Y mis terapias que he practicado están inclinadas hacia esa visión integral. Muy bien, entonces ya pasando un poquito a la pregunta, ¿qué es para ti la terapia manual? ¿Cómo definirías terapia manual? Terapia manual, una manipulación, un lenguaje, un diálogo entre mis manos y el cuerpo de la persona. Muy bien. ¿Cuáles son las técnicas de terapia manual que conoces y que utilizas más frecuentemente? Todas las variaciones de masaje, las que conocemos normal, de fluorage, pestisage, todo ese tipo de cosas, lo que ahora le llaman la masoterapia. Todas las cualidades de la masoterapia, como el masaje profundo, digitopuntura, ventosas, y bueno, diferentes profundidades para tratar el músculo con un desgarre, una contractura nada más, o a veces un esguince que ya no está inflamado. ¿Cuál de esas técnicas a ti te resulta más útil ya en tu práctica? ¿Y con qué tipos de pacientes? No, ¿cómo las adapto a la necesidad del cuerpo? Porque aunque me ha tocado que aunque una persona se ha esguinzado, dos pacientes esguinzan el pie, el tobillo, de la parte exterior, no se sienten igual, ya tocándolo no se siente igual y no tienen la misma textura uno que el otro. Entonces cada tejido, a pesar de que es ligamento, se tiene que tratar diferente. Entonces las combino las técnicas, depende de la necesidad de cómo viene el cuerpo. Muy bien. Bueno, ¿y qué pacientes abordas con terapia manual, o cómo sabes cuando abordas a un paciente de una forma o de otra? Igual o de otra, por el tipo de dolor que tienen. Siempre se les pregunta cómo pasó, que te platiquen todo, qué es lo que les duele, cómo pasó, si es fresco o es agudo o crónico, pues en este caso más bien, y de ahí se puede dar, si por ejemplo viene con algo muy agudo y tienen mucho dolor, tiene que ir uno despacito, poco a poco, a que vayan tolerando más dolor, más movimiento, por ejemplo si están con tortícolis. Y si ya es algo muy crónico, tratamos de ir un poquito más profundo, pero sin tanto dolor. Con menos dolor responde mejor el paciente. Bueno, y por último, ¿qué opinas de la poca investigación científica que hay sobre la terapia manual en general? O de algunas técnicas que como que no están muy bien estudiadas. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Hay mucha contradicción. Hace poquito fui exactamente a una plática que daba un fisioterapeuta, y a pesar de que contemplaba de una manera muy integral muchas afecciones que pasaban o que él atendía, se olvidaban de esta parte, de lo que yo decía al principio, lo mental y lo emocional y su factor, su factor meramente físico. Siento que esa parte está descuidada, y sí, científicamente hay mucha contradicción entre lo que un masaje relajante de veras puede, que es lo más simple, ¿no? Un masaje relajante es lo más simple, o una técnica como esa. Muchos dicen que sí nos hace segregar serotonina y bla bla para relajarnos, todo. Otros dicen que no. Desde mi punto de vista, cuando llega el paciente y viene con dolor, viene cansado, viene estresado, viene a relajarse y se va con una cara totalmente diferente y despejado, no hay más prueba para mí que esa. Este paciente viene con una contractura en la parte alta del músculo trapecio, desde cervicales hasta trapecio, de aquí hasta acá. Refiere ella que siente como si le estuvieran agarrando el músculo y lo estuvieran deteniendo. Entonces nos vamos a concentrar no nada más en esta área, hay que trabajar desde aquí hasta acá, contemplando que trapecio viene o nace desde acá.
Entonces, trabajando esto para poder relajar. Y ya al último, revisamos si hay cervicales desalineadas para ponerlas en su lugar después de que relajamos bien. Desde que tocamos a la paciente, empezamos a detectar y a comparar muscularmente cómo tiene lado izquierdo, cómo tiene el lado derecho, de parte media hacia abajo, de parte media a superior, para detectar dónde hay contracturas mayores. Y ya que se sienta más relajada, podemos entrar más profundo cada vez. Siempre cuidando columna. Es un poco mejor trabajar primero el lado que está más contracturado y luego nos vamos al que está un poquito más relajado. En las áreas donde nosotros sentimos que hay contractura, presionamos y nos podemos ayudar. Relaje hombro, suelte, ligeramente levantando hombro para generar un poco de espacio, suelte y presionamos. Podemos poner en diferente postura la mano para que se abra más el músculo, se estire y encontramos contracturas diferentes. Estando así, esta se pierde. Es imperceptible casi, pero si movemos manos, se mueve el músculo y aquí ya se siente la contractura. Entonces trabajamos donde se siente la contractura. Cambiamos de postura, jalamos tantito, hacemos fuerza contraria, cuello, brazo y trabajamos. La combinación de estiramiento con manipulación relaja más rápido. Entonces, en todas las edades, sí, casi en los bebés es muy raro que necesiten un trabajo de una descontractura, pero más bien son como estimulaciones musculares en pequeños, en bebés, que sí, bueno, es entre factor mental y físico. Y bueno, con los adultos mayores, aunque también es muy suavecito cómo se trabaja, a ellos es quitarles mucho como el cansancio. Ellos si los tocan y se compara un poco, yo he percibido que es esa parte de que están muy cansados, ya muy fatigados y quieren, y a ellos se les atiende con esa intención, como los niños. Pero sí, desde mi punto de vista sí se puede, desde chiquitos hasta grandes.